Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho, disfruta viéndola. El viento soplaba con fuerza aquella mañana en el Valle Rojo, trayendo consigo el olor metálico de las tormentas de arena. Los habitantes del pequeño poblado de Karuun habían aprendido a no hacer preguntas cuando el desierto decidía escupir fantasmas. Pero ese día, algo distinto se arrastraba entre las dunas. Una figura solitaria, cubierta por un manto desgarrado, avanzaba con paso firme, como si la tormenta no pudiera tocarla. El aya llegó con los labios agrietados, los pies desnudos y la mirada perdida, pero no había miedo en sus ojos. Solo una calma inquietante, como si ya supiera dónde estaba y lo que vendría. Los aldeanos la observaron desde la distancia, murmurando entre dientes. Algunos decían que era una hija del desierto, otros que venía del cielo. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: ella no pertenecía allí. Nahuel, el joven herrero del pueblo, fue el único que se atrevió a acercarse. No por curiosidad, ni siquiera por valor. Algo en ella, en esa expresión distante y a la vez vulnerable, lo atrajo de inmediato. Le ofreció agua, sin decir palabra. El aya la aceptó y bebió lentamente, como si no tuviera prisa por agradecer. Pasaron días antes de que hablara. Su voz era suave pero profunda, como si cada palabra estuviera cargada de siglos. No decía de dónde venía ni qué buscaba, pero aceptó trabajar en la herrería con Nahuel, ayudando a pulir metales y mantener el fuego encendido. Era hábil con las manos, más de lo que uno esperaría de alguien que parecía ajena a todo. Entre martillazos y chispas, nació algo silencioso entre ellos. Una complicidad que no necesitaba explicaciones. Nahuel, acostumbrado al calor del metal, empezó a buscar el calor de sus silencios. Y el aya, que no confiaba en nadie, comenzó a mirar a Nahuel con un leve destello en los ojos. Como si en él reconociera algo olvidado. Una tarde, tras un encargo que los llevó fuera del pueblo, el aya se detuvo de repente frente a una grieta en las rocas. El cielo comenzaba a oscurecer, y el sol rojizo pintaba las piedras con tonos de sangre. Sin decir palabra, descendió por la abertura, como si una fuerza invisible la llamara. Nahuel la siguió, dudando, sintiendo el corazón latirle con fuerza. Al final del descenso, encontraron una cámara escondida bajo tierra, cubierta de raíces antiguas. En el centro, suspendida en el aire como desafiando la lógica, flotaba una corona. No era una joya común. Tenía bordes afilados, adornos de una civilización ya borrada por el tiempo, y un brillo tenue que parecía respirar. «No deberías tocarla», susurró Nahuel, con un escalofrío recorriéndole la espalda. El aya avanzó sin miedo, los ojos clavados en la corona. Cuando extendió la mano, el aire tembló. En cuanto sus dedos rozaron el metal, una ráfaga de energía estalló en la cámara. Nahuel cayó al suelo. Gritó su nombre, pero no podía verla entre la luz. Cuando el resplandor se desvaneció, el aya estaba de pie, con la corona descansando sobre su cabeza, como si hubiera estado allí desde siempre. No dijo nada. Solo lo miró. Y por primera vez, Nahuel sintió que el mundo acababa de cambiar. El silencio que siguió al despertar de la corona no fue natural. Era denso, espeso, como si hasta el aire contuviera el aliento. El aya salió de la cámara subterránea como si emergiera de otro mundo. La corona, que parecía demasiado antigua para cualquier cabeza viva, reposaba sobre la suya con un encaje perfecto. No brillaba como las joyas humanas, sino que pulsaba con un resplandor interno, como si latiera al compás de su alma. Nahuel no sabía si debía acercarse o mantenerse al margen. Sus piernas temblaban, no de miedo, sino de algo más primitivo, la conciencia de estar presenciando algo que superaba cualquier ley, cualquier lógica. El aya caminó hacia él, los ojos encendidos por una luz extraña, y se detuvo a solo unos pasos. «Ahora entiendo», dijo con voz baja, casi apagada. «No era un accidente. Vine por esto». No explicó más. No hacía falta. Nahuel sintió que el destino, ese que siempre parecía ajeno y cruel, acababa de inclinarse hacia ellos. Esa misma noche, sin anuncio ni advertencia, las naves de la Orden del Trono rompieron el cielo sobre Karuun. Oscuras como la noche sin lunas, descendieron envueltas en humo y truenos, aterrizando en los campos secos con una violencia que sacudió las casas. Los soldados,
cubiertos con armaduras negras que brillaban como obsidiana pulida, rodearon el pueblo con formación perfecta. Y al frente de ellos, una mujer de mirada fría y rostro marcado por cicatrices, la comandante Virel. «Buscamos a la mujer que tocó la corona», declaró con voz metálica. «No hay escapatoria. Entréguenla». Los aldeanos temblaban, escondidos detrás de puertas cerradas y ventanas tapiadas. Algunos, incluso, pensaron en entregarla. Pero antes de que pudieran moverse, el aya salió sola. Caminó al centro de la plaza sin escolta, sin armas, sin miedo. La corona aún reposaba sobre su cabeza, su resplandor más vivo que nunca. Cuando la comandante Virel la vio, su rostro se transformó. No fue ira, fue terror. Los soldados que la acompañaban vacilaron. Un segundo, luego dos. Y uno a uno, sin que nadie diera la orden, cayeron de rodillas. «Majestad», murmuró uno, bajando la cabeza. Nahuel los miraba, atónito. No podía creer lo que estaba viendo. Esa mujer, la misma que días atrás había sangrado en su taller mientras le ayudaba a soldar una armadura rota, ahora hacía temblar a los guerreros más temidos del imperio. La comandante Virel no se arrodilló. Dio un paso adelante, con la mano en su arma, como si aún pudiera cambiar el curso del momento. «No puede ser. Estás muerta», susurró con rabia contenida. «La última portadora desapareció hace siglos. Tú no eres ella». El aya alzó una mano. No hizo un gesto amenazante, ni alzó la voz. Solo habló con firmeza. «La corona me eligió. Tú ya no mandas aquí». Un rayo de energía salió disparado desde la joya central de la corona, impactando el suelo frente a Virel y levantando una ola de polvo que la lanzó de espaldas. Cuando abrió los ojos, estaba rodeada por sus propios hombres, todos arrodillados, con las cabezas bajas. «Retírense», ordenó el aya. «Este lugar está bajo mi protección». Virel se levantó con dificultad. La arrogancia en su rostro había desaparecido. En su lugar solo quedaba una sombra de duda y rencor. Se fue sin decir una palabra. Esa noche, el pueblo entero salió de sus casas y la miró con otros ojos. Ya no era la forastera. Ya no era una desconocida. Era la reina que no había pedido serlo. Nahuel la encontró sola, sentada en el tejado de la herrería, mirando las estrellas. «¿Qué eres?», preguntó, sin saber cómo formularlo mejor. El aya tardó en responder. «No lo sé aún. Pero contigo, no me siento tan perdida». Él se sentó junto a ella, y por un momento, el universo entero pareció contenerse para escuchar cómo dos almas que no se buscaban comenzaban a encontrarse. El bastión de plata no era un castillo, era un recuerdo. Sus muros curvados, tallados en piedra viva, hablaban de un imperio que había sido grandioso y cruel. Nadie lo había pisado en siglos, pero cuando el aya puso un pie en su interior, las antorchas se encendieron solas. Las puertas, oxidadas por el tiempo, giraron sin rechinar. Los ecos de una historia olvidada despertaron con cada paso que ella daba. La corona no descansaba sobre su cabeza como un adorno, sino como una extensión de su voluntad. Desde el día en que tocó aquel artefacto enterrado, el aya ya no dormía como antes. Soñaba con voces, con batallas, con una mujer de ojos iguales a los suyos que reinaba con justicia, y murió traicionada. Sus sueños eran fragmentos de un pasado que no recordaba haber vivido, pero que sentía en los huesos. Nahuel la acompañaba siempre, pero el castillo le incomodaba. Sentía que cada sala lo juzgaba. No entendía la arquitectura, ni el idioma que aparecía en las paredes, ni los símbolos que adornaban las columnas. Pero cuando el aya lo miraba, él se sentía suficiente. La reina de un mundo extinto, la forastera de los cielos, había elegido confiar en él. Una tarde, al explorar los jardines interiores, el aya se detuvo frente a una estatua derrumbada, rota por el paso del tiempo. Se agachó para tocar un trozo de mármol caído, y al hacerlo, el suelo tembló. Un panel secreto se abrió bajo sus pies y reveló unas escaleras espirales que descendían a las profundidades del bastión. No dijo nada. Solo lo miró. Nahuel asintió, sin dudar. Bajaron juntos. La sala subterránea no era como las demás. No tenía decoración ni lujo.
Solo un círculo de piedra, paredes negras llenas de símbolos flotantes, y en el centro, un altar partido. Sobre él, una flor marchita aún conservaba color, como si el tiempo no la tocara. El aya caminó hacia el altar con pasos lentos, conmovida sin saber por qué. Se detuvo frente a la flor, extendió una mano, pero no la tocó. Aquí mataron a una reina, dijo con voz ronca. Nahuel la miró, sorprendido. No era una deducción. Era una certeza. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro antes de que pudiera controlarlas. No lo recuerdo, pero lo siento. Era yo. O algo de mí. Murió aquí. Nahuel se acercó sin hablar, sin intentar entender del todo. Se sentó junto a ella, y por primera vez vio cómo temblaba. El aya, la mujer que había hecho arrodillar a soldados con solo caminar, temblaba de tristeza. Él tomó su mano. El aya giró el rostro lentamente, y cuando sus ojos se encontraron, algo cambió. La distancia entre ellos ya no servía de escudo. El aya lo besó sin palabras, sin duda. Fue un beso suave, silencioso, con el dolor de lo que se perdió y la esperanza de lo que podían hacer. Un beso que no era una promesa, sino una entrega. Cuando se separaron, ella apoyó la frente en su hombro y suspiró. «No sé si podré con todo esto», murmuró. «No tienes que hacerlo sola», respondió Nahuel sin pensarlo. No hubo juramentos. No había necesidad. Allí, entre las ruinas del pasado, bajo una flor que desafiaba al tiempo, nació algo que ningún imperio, ni antiguo ni nuevo, podría controlar. Y en lo más profundo de la fortaleza, la corona pulsó con más intensidad. Porque el amor, aunque frágil, era la llave que había estado esperando. La vida en el bastión de plata se volvió densa, como si cada sala cargara un secreto. El eco de pasos en los corredores no siempre pertenecía a pies vivos. Las sombras parecían alargarse más de lo normal al caer la tarde, y las paredes susurraban nombres que nadie había pronunciado en siglos. El aya pasaba horas en la cámara del trono, sentada sin moverse, contemplando la sala vacía. No se sentaba en el trono. Nunca. Lo observaba desde los escalones, como si temiera que ocuparlo fuera una forma de confirmar un destino que aún no aceptaba del todo. Los nobles de la región comenzaron a llegar. Uno por uno, vestidos con galas pesadas y sonrisas afiladas. Se inclinaban, murmuraban palabras dulces, ofrecían lealtad, pero sus ojos la evaluaban como a una mercancía valiosa y peligrosa. El aya los recibía con cortesía, pero su silencio hablaba más que cualquier discurso. La corona sobre su cabeza ya no era solo un símbolo. Era una amenaza para aquellos que habían construido sus vidas alrededor del vacío del trono. Ahora, una desconocida con sangre antigua les recordaba que no todos los imperios estaban muertos. Nahuel lo notaba todo. Caminaba entre pasillos en los que los sirvientes hablaban demasiado bajo. Escuchaba el silencio incómodo cuando él entraba a una sala. Observaba cómo las miradas se apagaban o se desviaban cuando el aya pasaba. No le gustaba. Nada de eso le gustaba. Una noche, cuando el aya dormía en su cámara, Nahuel escuchó algo. Un sonido seco. Un crujido. Se levantó, tomó una daga y salió del cuarto sin hacer ruido. Encontró a uno de los cocineros bajando por un pasaje oculto detrás de la despensa. Lo siguió. Descubrió la entrada a una sala secreta, iluminada por cristales flotantes. Allí estaban reunidos 6 hombres. Nobles. Consejeros. El viejo duque Meren y la elegante Lady Vostra entre ellos. «No podemos permitir que esta mujer nos arrastre con ella», decía uno, con la voz cargada de veneno. «Ya controla las armas antiguas. Si su memoria regresa por completo, nos destruirá. Esta noche pondremos fin a su reinado antes de que comience», añadió otro. «El veneno está listo. Solo debe beber de esa copa durante el banquete». Nahuel sintió el corazón golpearle el pecho con fuerza. No esperó más. Corrió. Cuando llegó a la cámara de el aya, ella ya estaba despierta, sentada en la cama, observando la ventana. La luz de la luna dibujaba líneas plateadas sobre su piel. No se sobresaltó al verlo entrar jadeando. «Van a envenenarte esta noche», dijo él. «Están planeando matarte durante el banquete». Lo escuché.
Lo vi. El aya bajó la mirada. No era sorpresa lo que mostraba su rostro. Era resignación. Ya lo sabía. Nahuel se quedó helado. ¿Desde cuándo? Desde hace días. La corona me lo mostró. En sueños. En visiones. Cada uno de ellos. Sus planes. Sus palabras. Sus miedos. ¿Y no pensabas hacer nada? El aya se levantó con calma. Se acercó a él. Sus manos tomaron las suyas. Claro que sí. Pero no voy a huir. No voy a esconderme. Esta corona no busca venganza. Busca justicia. Y si voy a ser reina, lo seré enfrentándolos cara a cara. El silencio que los envolvió fue más fuerte que cualquier grito. Esa noche, se vistió con una túnica blanca como la luna, la corona brillando como si supiera lo que estaba por venir. Nahuel caminó a su lado. No como un escolta. Como su igual. Si bebes esa copa, morirás, le susurró. El aya lo miró con un gesto suave, y por primera vez, su voz tembló. Tal vez. Pero también podría despertar algo más grande. Él la abrazó sin pedir permiso. Ella se hundió en él por un instante. Sus labios se encontraron de nuevo, pero esta vez no hubo ternura. Hubo fuego. Promesas sin palabras. Una unión sin escapatoria. Vive, el aya, susurró Nahuel al separarse. Te lo ruego. Vive. No voy a morir esta noche, respondió ella, con una fuerza feroz en sus ojos. Esta noche, empieza la guerra. Y con la corona en alto, entró al salón donde todos fingían sonreír. El salón del banquete estaba bañado en luces suaves, con velas suspendidas en el aire que giraban lentamente como pequeñas lunas encantadas. Música de cuerda vibraba desde un rincón, y los nobles, envueltos en sus mejores telas y mentiras, reían con copas en mano. Pero bajo cada risa se escondía una daga. Bajo cada mirada, una amenaza. El aya entró con paso firme, flanqueada solo por Nahuel, que no soltaba su mirada de nadie. La túnica blanca que vestía se ceñía a su cuerpo como una segunda piel, y la corona sobre su frente ya no parecía un símbolo, era un faro, una advertencia. La sala entera enmudeció al verla. Los rostros falsamente sonrientes se tensaron, pero ella no se detuvo. Caminó con la elegancia de una reina nacida para el fuego. Cada paso resonaba como si el trono mismo marcara el ritmo. Se sentó al final de la mesa imperial, en la silla que alguna vez perteneció al último monarca verdadero. Y aunque no dijo palabra, todos sintieron que algo acababa de cambiar. Las copas se llenaron. Los platos llegaron. Y al centro, una copa distinta. De cristal negro. El brindis ceremonial. Lady Vostra se levantó con una sonrisa venenosa. Por la reina que despertó el pasado, dijo, alzando su copa. Que su reinado sea duradero. Todos brindaron. El aya tomó su copa. La miró. La sostuvo entre sus dedos como si pesara toneladas. Nahuel apretó los puños. Dio un paso hacia ella. No lo hagas, susurró, solo para sus oídos. Pero el aya sonrió. Confía en mí. Y bebió. El salón se congeló. Nadie respiró. Algunos esperaban que cayera de inmediato. Que gritara. Que se retorciera. Pero el aya se puso de pie. Cerró los ojos. La copa cayó al suelo, sin romperse. Su cuerpo comenzó a brillar con una luz cálida. Una energía invisible recorrió sus venas, y la corona sobre su cabeza ardió en un resplandor dorado. Cuando abrió los ojos, no había dolor. Había furia. Sabía lo que planeaban, dijo con voz amplificada por una fuerza que no era suya. Y he dejado que ocurra, para que todos vean lo que sucede cuando se traiciona a la corona. El suelo tembló. Las paredes del salón comenzaron a vibrar. Las estatuas antiguas que flanqueaban el trono se resquebrajaron y cobraron vida. Guerreros de piedra, armados y enormes, giraron sus cabezas hacia los nobles. Un grito se escapó. Los traidores se pusieron de pie, pero ya era tarde. El viejo duque Meren intentó correr, pero un guerrero de piedra lo sujetó con una sola mano y lo arrojó contra el muro. El fuego estalló desde los candelabros flotantes,
descendiendo como serpientes vivas sobre los conspiradores. Nahuel se lanzó al combate con su martillo en mano, protegiendo a Elaya de los que aún intentaban atacarla. Cada golpe suyo era certero, impulsado por algo más que rabia. Peleaba por ella. Por lo que eran. Por lo que serían. Elaya, en medio del caos, extendió los brazos. Un aura de luz emergió de su cuerpo y barrió la sala como una ola imparable. Las máscaras cayeron. Los enemigos fueron marcados por símbolos que ardían sobre sus frentes, la marca del juicio. Los pocos que no traicionaron cayeron de rodillas, cubriéndose el rostro. Cuando el humo se disipó, la sala estaba destrozada. Restos de columnas rotas, copas fundidas y cuerpos inconscientes marcaban el inicio de una nueva era. Elaya descendió los escalones del trono. Caminó hacia Nahuel, aún con sangre en las mejillas y respiración agitada. «Lo sabías», dijo él, jadeando. «Lo vi en sueños. Pero tenía que dejar que todos lo vieran también». Se miraron sin palabras. El fuego seguía ardiendo en el fondo, pero entre ellos solo existía la calma. «No hay vuelta atrás», añadió ella. «Entonces caminamos hacia adelante», respondió Nahuel. Elaya tomó su mano, y ante los ojos del bastión, ante las estatuas vivas y los muros que ahora la reconocían, lo besó. Un beso firme, decidido. No de despedida. De comienzo. La guerra no era una posibilidad. Era una promesa. Y ella ya no era solo una reina. Era una llama que no podía apagarse. El sol tardó en salir aquella mañana, como si el cielo mismo esperara a que Elaya diera la primera orden. Los corredores del bastión de plata seguían impregnados del eco de la noche anterior, el temblor de muros viejos sacudidos por fuego y justicia, el crujir de los traidores derrotados y la respiración agitada de quienes sobrevivieron bajo la nueva luz de una reina que no había pedido el poder, pero lo había tomado con dignidad. Las estatuas que la protegieron durante la batalla ahora dormían nuevamente en piedra, pero sus ojos, tallados con precisión milenaria, miraban a Elaya con respeto. No por mandato. Por lealtad. Elaya se encontraba en la cima de la torre más alta del bastión, la corona descansando sobre una mesa de piedra. No la necesitaba puesta. Ya no. El aire era fresco, el cielo limpio después de las llamas. Se sentía ligera, aunque su corazón aún cargaba las cicatrices de una historia que no era del todo suya, pero que ahora llevaba con orgullo. Nahuel apareció detrás de ella, con las mangas arremangadas y la mirada suave. Había pasado la noche ayudando a reparar lo que el fuego no consumió, las puertas de la entrada principal, los estandartes caídos, los recuerdos en las paredes. No llevaba armadura ni armas. Solo la calma de un hombre que había encontrado su lugar en medio del caos. Elaya sonrió al verlo. «Pensé que dormirías hasta el mediodía», dijo sin girarse. «Tú tampoco dormiste», respondió Nahuel, acercándose. Se quedaron en silencio unos segundos. El tipo de silencio que no duele. Uno que se comparte. «¿Qué harás ahora?», preguntó él, sin intención de presionarla. Elaya respiró hondo. «El imperio debe renacer. No como fue. No con miedo, ni con castillos llenos de traidores. Vamos a reconstruir, Nahuel. No por mí. Por los que vendrán después. ¿Y tú?». «Seguiré caminando. Visitando cada rincón olvidado, cada tierra que olvidó el nombre de su reina. No quiero un trono fijo. Quiero un mundo que respire sin cadenas». Él asintió. Luego tomó su mano, con la misma naturalidad con la que uno toma aire. La miró a los ojos, y allí no había duda. «Donde vayas, iré». Elaya lo observó largo rato, como si intentara memorizar cada línea de su rostro. Luego lo besó, sin prisa, como si el tiempo ya no fuera una urgencia. Los meses siguientes transformaron todo. La gente llegó desde pueblos lejanos, no por órdenes, sino por esperanza. Traían semillas, libros, canciones olvidadas. El bastión de plata ya no era solo una fortaleza, era un santuario para los que creían que el mundo podía ser justo. Las tierras estériles florecieron, los mercados renacieron, y los niños jugaban bajo las sombras de las estatuas que antes causaban miedo. Elaya nunca volvió a usar la corona más de lo necesario. La guardó en la cámara más alta, protegida no por muros, sino por respeto.
Nunca quiso ser adorada. Quiso ser escuchada. Y lo fue. Nahuel, aunque seguía forjando acero con sus propias manos, se convirtió en algo más que un herrero. Fue la voz cercana a la reina, el puente entre ella y el pueblo, el guardián de su humanidad. Nunca pidió títulos. Nunca aceptó más que una promesa, caminar siempre junto a ella. En la colina donde ella había tocado por primera vez la corona, construyeron una casa. Sin murallas. Sin trono. Con ventanas abiertas al desierto y un jardín que florecía contra toda lógica. Allí, en las noches largas, cuando el pasado ya no dolía y el futuro sonreía, el Aya y Nahuel hablaban de todo y de nada. De las estrellas. De lo que fueron. De lo que ahora eran. Una reina sin trono. Un hombre sin miedo. Y un amor que sobrevivió al fuego, al tiempo y al peso de las coronas.